Buenos días, soy Vanessa Vallejo y este es el podcast del Pan Am Post. Donald Trump, el presidente de los Estados Unidos, despierta odio en muchos. Incluso dentro de los círculos liberales se ha ganado acérrimos críticos. Incluso cuando hace una reforma tributaria histórica y baja los impuestos, lo critican. Hoy vamos a hablar al respecto, conversaremos de lo que ha hecho Trump hasta ahora en materia económica y de cómo, a pesar de que muchos lo odian, los mercados lo aman. Nuestro invitado de hoy es Emérito Quintana. Él es asesor financiero y gestor patrimonial con posgrado en Bolsa y Mercados Financieros y máster en Economía de la Escuela Austríaca. Emérito, buenos días y muchas gracias por estar hoy con nosotros. Buenos días, buenas tardes ya aquí en España. Bueno, Emérito, pues nuestra idea hoy es hablar un poco de la situación financiera de Estados Unidos, de cómo va la economía, de lo que ha logrado Trump. Y para eso quiero empezar poniendo un poco en panorama lo que ha logrado Trump. Hablemos primero de la reforma tributaria que logró aprobar. ¿Cuál es tu opinión sobre esa reforma y pues cuáles son los puntos fundamentales de esa reforma tributaria? Yo creo que esa es la parte más importante, la reforma tributaria. Tanto que incluso críticos con Trump o con el Partido Republicano como Warren Buffett han llegado a decir que todavía no se llega a entender lo importante que será, las ramificaciones que tendrá y lo positivo que será. Lo más importante de la reforma tributaria a nivel de empresas es que el impuesto de sociedades ha bajado del 35 al 21%. Y aparte a las familias también hay un mínimo exento mayor y algunos detalles más, pero esa es la parte más importante y es algo verdaderamente estructural importante que va a hacer, no solo va a aumentar los beneficios de las empresas, sino elevar los sueldos y por otra parte una cantidad enorme de efectivo que las empresas americanas tenían internacionalmente, pues va a haber un tipo del 15% para repatriarlo y eso va a hacer que un montón de dinero vuelva a Estados Unidos y se invierta allí. Así que yo creo que aunque los mercados hayan subido y aunque parezca que se tenga en cuenta, a largo plazo va a ser mucho más, el impacto va a ser mucho mayor de lo que se piensa. Claro, Emérito, hablemos ahora del gasto. ¿Tú crees que es posible que veamos una reducción en el gasto del gobierno? Porque lo que sabemos es que se proyecta aumentar la deuda pública en 8.1 billones a lo largo de los próximos 8 años. ¿Eso indicaría que no se va a reducir el gasto? ¿Tú crees que perdemos si perdemos las esperanzas de que Trump reduzca el gasto o crees que todavía queda esperanza? Bueno, lo primero siempre es mejor que siempre es mejor que el Estado tenga un déficit a que los impuestos sean mayores, pero esté el presupuesto equilibrado. Es decir, si el problema es del Estado y tiene que financiarse externamente, pues si la gente no cree que lo puede hacer o cree que harán inflación para ello, pues se les exige una prima mayor por la inflación esperada y la gente exige una rentabilidad mayor. ¿Que eso es a costa de impuestos futuros? Pues depende. El gasto puede, o sea, lo que se suele decir de que, bueno, no recortes impuestos a no ser que recortes en gastos. Bueno, no, tú recórtalos, eso lo primero, por pura moralidad. Y luego, como no hay presupuesto suficiente, pues hay que recortar de donde sea, Que pueda recortar mucho es difícil, porque él mismo lo ha dicho, necesitan allí muchos más republicanos, porque es que las cámaras están como están y tienen que llegar a una negociación. Entonces Trump no es un dictador con el gasto, no puede hacer lo que quiera con él. La mayoría está pactado, no depende de él y depende de la negociación con los demócratas. No puede hacer nada. Del 30% del que él sí puede hacer, lo está recortando muchísimo. Está recortando en gastos absurdos, en despilfarros, está en gasto sanitario también, en duplicidades, en eficiencia, está quitando muchas regulaciones, intervenciones absurdas. Entonces él está recortando el gasto, lo que no puede es hacer milagros. Ok, Emérito, precisamente para allá iba.
Cuando Trump decidió hacer esta reforma tributaria, muchos, incluso liberales, salieron a decir, no, es que no puedes bajar impuestos si antes no recortas el gasto. Bueno, tú ya nos has dicho que no estás de acuerdo con eso. Ahora, lo que dicen los críticos de Trump es que mira lo que está haciendo es endeudar a unos niveles absurdos, y eso es malo. ¿Tú estás de acuerdo con esa opinión de que lo que está haciendo es empeorar las cosas y que se está endeudando muchísimo más de lo que debería? Yo ya te digo que él es muy bueno negociando. Entonces él sabe que lo primero que hay que hacer es recortar impuestos, y luego, como no hay, pues entonces hay que empezar a negociar con los demócratas, y si él no puede recortar el gasto todo lo que quisiera, pues lo que puede hacer es negociar. Y además es que leyendo sus libros lo puedes ver. Él no enseña todas sus cartas desde el principio y tiene una posición radical al comenzar una negociación. La gente se asusta y luego ya pues consigue avanzar a base de reducir su posición para conseguir lo que en un principio él quería. Entonces es todo una negociación. Con el gasto y la deuda, pues sí, la deuda pública es un problema, el gasto es un problema, pero ya te digo, si la gente tiene más renta disponible, eso es 1000 veces mejor a que el presupuesto esté equilibrado y no haya déficit. Si hay déficit, pues los ahorradores, ya te digo, tienen sus expectativas. Si el Estado consigue engañarles y monetizar toda esa deuda a base de inflación sin que ellos les exijan una prima, pues estará empobreciendo una parte de la población a costa de otra. Pero si no, yo creo que va a haber una inflación grande, pues en vez de un 2% en los bonos americanos, pues te exige un 3, te exige un 4%. Emérito, pues a Trump se lo critica mucho, pero si vemos los hechos, si vamos por ejemplo el comportamiento de las bolsas, pues a Trump lo aman los mercados. ¿Cuál sería tu balance basados en los resultados que tenemos hasta ahora de lo que ha hecho Trump? Pues sí que es verdad, al principio se pensaba que si ganaba Trump todo se iba a desmoronar, y sin embargo no han hecho las bolsas más que subir. Yo veo lo más positivo la reforma fiscal, como ya he dicho, y también el enorme recorte en no tanto en las regulaciones, porque tampoco me llama ese nombre, porque quién va a estar en contra de regular si parece algo positivo. En la reducción de las intervenciones absurdas. Entonces, eso estructuralmente es lo más importante, y los mercados lo que quieren es eso. Quieren una ley estable, quieren leyes simples, quieren regulaciones sencillas y quieren impuestos bajos. Entonces, eso es lo que a largo plazo va a generar más riqueza, eso es lo que está haciendo que la inversión vaya hacia Estados Unidos, que se repatrie el dinero, que aumente los beneficios, que todas las deudas por impuestos diferidos que tenían las empresas se reduzcan. Había un montón de plusvalías y de beneficios sin realizar, que si se vendiesen todos esos activos se tendrían que pagar un 35%, y ahora sin embargo es un 21%. Entonces todo eso también mejora el balance de un montón de empresas. Entonces es un poco una bola de nieve de crecimiento y de reinversión y de ahorro y de más crecimiento. Emérito, finalmente con este crecimiento de las bolsas y lo que estamos viendo en Estados Unidos, mucha gente ha dicho no, eso es burbuja. ¿Es burbuja ese crecimiento o estamos hablando de algo real? Bueno, lo que se suele hacer para ver si estamos en burbuja o no es ver la relación entre el precio y los beneficios de todas las empresas americanas. A mí no me gusta eso, pues porque no puedes agregar datos de 500 empresas así como así, porque cada empresa es única y tiene sus características concretas. Sin embargo, ajustando por los beneficios de esta reforma fiscal y ajustando por las 5 grandes empresas que son pues Facebook y Amazon, Microsoft, que contablemente no reflejan la realidad, porque toda la inversión que están realizando en crecimiento futuro
pues pasa por pérdidas y ganancias y parece que los múltiplos son más elevados y que los beneficios son más bajos, pero no es así. Ajustando por esos dos efectos, los múltiplos de las bolsas son razonables, incluso son más baratos que en Europa. La gente lo ve todo en agregado y cree que la bolsa está cara, o simplemente porque ha subido mucho, pero es que la bolsa ha podido subir mucho porque realmente se ha creado mucho valor, porque han aumentado los beneficios, porque hay empresas como Amazon, Facebook o Google que realmente son empresas estables, que tienen un casi monopolio, tienen una ventaja competitiva fuerte y demás, que no necesitan capital para crecer y que su materia prima son los datos y que realmente están generando mucho valor. Entonces, yo creo que el miedo a la bolsa americana es infundado. Claro, ¿crees tú entonces finalmente que Estados Unidos va por buen camino y que pues son mentiras todas esas predicciones de los críticos de Trump de que con el endeudamiento se va a ir Estados Unidos a pique? Bueno, si resulta ser verdad, yo creo que no sería por Trump, sería porque Trump no ha podido hacer todo lo que quisiera hacer, porque tiene que pactar con los demócratas y les tiene que dar de comer algunos logros. Pero yo creo que todo depende de la reelección, porque si los planes de Trump siguen su curso, los gastos más principales, que son los del estado del bienestar allí y sobre todo los de salud, van a caer mucho. Y si van pasando los años, toda la recaudación por el mayor crecimiento también va a aumentar mucho. Entonces, si le dejan seguir haciendo lo que está haciendo, pues yo creo que se recogerán los frutos y que el déficit bajará, aunque a corto plazo se eleve porque no puede hacer más con los demócratas. Emérito, ¿tú por qué crees que dentro de los liberales hay tanta oposición a Trump, incluso cuando hace reformas tributarias de este tipo? ¿Tú crees que es algo personal, es más de que su estilo hace que la gente lo odie, o es algún punto racional en estas críticas que dentro de los liberales se hacen a Trump? Pues hombre, yo creo que hay de todo, porque Trump no lo hace todo bien. Habrá que criticarle cosas y habrá que alabarle cosas, pero yo creo que la mayoría es de cara a la galería. Pues habrá liberales que dependan de vender su discurso a un mayor número de gente y de quedar bien, y si Trump no está de moda, pues hablar de él pues duele, hablar bien de él duele. Desde mi posición, que lo que tengo es que evitar cualquier sesgo, porque tengo que acertar en mis inversiones y no caer en sesgos, como ya digo, y el mayor sesgo es el sesgo de confirmación, el leer y ver solo cosas que ya reafirman lo que tú ya opinas. Tengo que intentar entender argumentos contrarios que intenten desmontar lo que yo ya pienso para ver un poco más de cerca la realidad y ver en lo que está pasando, lo que no está pasando y en lo que tengo que invertir, en lo que no. Y no tengo que venderle el discurso a nadie. Entonces, en ese sentido, yo creo que la reforma fiscal es positiva, que la reducción de las intervenciones es positiva y las leyes sencillas, que todas las leyes para repatriar el dinero exterior es sencillo y que está haciendo muchas cosas mucho más rápido que el resto de los presidentes. Yo creo que porque tiene esa mentalidad más empresarial que política, que por eso se le critica mucho, porque no es un político. Yo creo que es lo que más duele. Claro. Bueno, Emérito, pues muchas gracias por estar hoy con nosotros. Nada, muchas gracias a ti. Ojalá hayan disfrutado nuestra entrevista de hoy. Recuerden seguirnos en nuestro canal de YouTube y en nuestras redes sociales y nos vemos en un próximo Pan Am Podcast.